Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Vídeo número 138. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de vídeos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este vídeo de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 22:14 de la Biblia, y también acerca de Génesis 22:15, comenzando con Génesis 22:14. Génesis 22:14 dice: Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Génesis 22:14. Los detalles de Génesis 22:14. Otra versión bíblica a Génesis 22:14 lo expresa así: a ese lugar Abraham le puso el nombre de El Señor proveerá, y por eso, hasta el día de hoy se dice, es el monte donde el Señor provee. El carnero ofrecido, en lugar de Isaac, y que ya vimos, representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley del Señor, Dios el Padre, mirando a Cristo su Hijo, posiblemente dijo al pecador: vivirás porque he hallado un rescate. En estos últimos versículos que ya hemos visto, lo que Dios permitió que sucediera al patriarca fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe. Para eso, Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. No obstante, nadie sino Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio de Abraham al acceder a que su hijo muriese. La agonía que sufrió Abraham durante los aciagos 3 días de aquella terrible prueba fue permitida para que él comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito, a favor de la redención de nosotros los pecadores. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó al ofrecer a su hijo. Dios entregó su hijo, a Jesús, para que muriera en la agonía y en la vergüenza. Los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia de Jesús, el Salvador, a esos ángeles no se les permitió intervenir, como en el caso de Isaac. En el caso de Jesús, no hubo una voz que clamara: «¡Basta ya!». El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la humanidad pecadora. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? Romanos 8:32 dice: el que, aun a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta declaración es bien clara. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres del cielo que están sin pecado, y a los de otros mundos, si los hay. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto para el universo. Posiblemente, por haber Abraham a veces mostrado cierta falta de fe en las promesas de Dios, Satanás, el acusador, según Apocalipsis 12:10, le había acusado ante los ángeles, y ante Dios de no ser digno de las bendiciones para Abraham. En este caso, entonces, Dios deseó probar la lealtad de su siervo Abraham, ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta. Y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Los seres celestiales tienen que haber sido testigos de la escena, en la cual se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres, esa obediencia no requería algún sufrimiento físico como una disciplina, pero la orden dada a Abraham exigía un sacrificio atroz. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado,
la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Quizás por eso Dios declaró a su siervo Abraham, diciéndole: «Ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, porque no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis 22:12. Pues cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales, ya que con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando Isaac preguntó a Abraham en Génesis 22:7, este contestó: «Dios se proveerá de un cordero», versículo 8, y cuando fue detenida la mano del patriarca, en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac. Entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar a los pecadores. Primera de Pedro 1:12 dice: «A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles». Hay tiempos en que nos preguntamos: ¿cómo podremos hacer lo que Dios ha requerido de nosotros? Tengamos la seguridad de que Dios nunca demandará nada sin darnos las herramientas para hacer el trabajo. Este es un punto que debemos recordar en cada aspecto de la vida. Recuerde que Dios proveerá para nuestras necesidades materiales. Abraham supo de esto, y por eso a aquel lugar le llamó Yahvé proveerá. Esto, Dios lo ha hecho desde el principio. En el huerto de Edén, Él proveyó a Adán y a Eva de abundante alimento y agua, según Génesis 2:9-10. Ellos no necesitaban refugio de los elementos, ya que no había lluvia, según Génesis 2:5-6. Dios incluso proveyó vestimenta cuando el pecado causó esta necesidad, Génesis 3:21. Así como Dios proveyó a Abraham de todo lo que necesitaba para cumplir la orden de Dios de sacrificar a Isaac, incluyendo el valor para hacerlo, Dios hará lo mismo por cada uno de nosotros. Cuando no tenemos el poder de cuidar de nosotros mismos, Dios provee. Ver Mateo 6:25-34. Pero la respuesta a la pregunta de Isaac, la cual fue: ¿dónde está el cordero? Versículo 7, esa respuesta la dio Juan el Bautista muchos siglos después, cuando dijo: «Miren, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Pues, saliendo de la quietud del jardín de Getsemaní, Jesús, con su Padre al lado, se enfrentó a una muchedumbre, se enfrentó a los simulacros de juicios ante los sacerdotes, ante el procurador y ante el príncipe Herodiano. Jesús se enfrentó al desprecio, a los insultos, a los azotes y a una corona de espinas, y estando el Padre al lado del Hijo, desde Getsemaní hasta que murió en una cruz, Dios también sufrió toda la agonía que experimentó su Hijo unigénito. Durante el Calvario de Jesús, Dios sufrió más que la Virgen María, la Madre de Jesús. Porque Dios ama a su Hijo con amor ágape, el cual es un amor mayor que el amor que nosotros conocemos. Primera de Corintios 13:4, en la Biblia, dice que el amor es sufrido. Por tanto, mientras más se ama, más se sufre por el ser amado. Mateo 3:17 de la Biblia revela que Dios dice: «Este es mi Hijo, a quien yo amo». Y en Juan 10:17-18, Jesús dice: «Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla». Una cosa es muy clara. Abraham no podía ofrecer a Isaac sin el consentimiento y la cooperación de Isaac. Puesto que Isaac era más fuerte que Abraham, Isaac fue quien cargó, al hombro, la leña necesaria para realizar el holocausto.
como un hombre joven, Isaac era también el más ágil de los dos. Sin duda alguna, Isaac había decidido obedecer a su papá a como diera lugar, al igual que su padre Abraham había decidido obedecer a Dios a como diera lugar. Una fe verdadera hace cosas increíbles. Génesis 22:14 dice que Abraham puso como nombre para aquel lugar Yahvé proveerá. Este es otro de los maravillosos nombres de Dios. Yahvé proveerá significa en hebreo Yahvé Yireh. Este nombre es una combinación de dos grandes atributos de Dios, los cuales son el Señor verá y el Señor proveerá. Debido a la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, y la perfección de su carácter, Dios ve lo que cada uno necesita, y tiene el poder de proveerlo. Pero para eso, hay que ser fiel a Dios, en todos. Veamos un ejemplo de cómo se cumple, cuando afirmamos que Yahvé proveerá. Un día, en un orfanato de muchos niños, no había nada que comer. Entonces, el dirigente del lugar, quien creía mucho en Yahvé proveerá, junto con su esposa y otros ayudantes, se pusieron a orar. Cuando terminaron de orar, les dijeron a los niños que se sentaran a la mesa. Pero si no había nada que comer. Sin embargo, el dirigente del lugar tenía una fe grande de que Dios proveería. En ese mismo momento, alguien tocó a la puerta. Y quien tocó a la puerta era el chofer de un camión cargado de frutas y verduras. El camión se había malogrado cerca del orfanato, y el chofer tocó la puerta para regalar al orfanato todo el cargamento en el camión. ¿Por qué el chofer del camión entregó todo el cargamento al orfanato? Debido a que era un día feriado y también un fin de semana largo, y no había quien viniera a reparar el camión. Para el martes, todo el cargamento estaría malogrado. ¿Coincidencia? No. Dios puede detener camiones para proveer para sus hijos. En ese orfanato, si hacía falta leche, Dios ponía esa necesidad en los corazones de personas en la comunidad. Y esas personas entregaban leche, o jugos, o el pan, etc. Y las personas tocaban la puerta, y llevaban exactamente lo que necesitaban, sin haber pedido algo a esas personas. Ese es Yahvé Yireh, nuestro Dios que provee. La fe y la oración fueron siempre la solución para cada uno de los problemas en ese orfanato. El director de ese orfanato amaba a Dios y exaltaba a Dios con todo su corazón, e inculcó a los niños ese mismo amor y esa misma fe. Estos niños vieron el poder de Dios en carne propia, y crecieron sabiendo que tenían un Dios poderoso que los amaba, y que nunca los dejaría ni los abandonaría. ¿Se imaginan ustedes lo que este mundo sería si todos tuviéramos esa fe? Esto sería maravilloso. Si nos concentramos en la grandeza de Dios, experimentamos su grandeza, la cual aumentará delante de las demás personas. Si nos enfocamos en la profundidad del amor de Dios, nuestra experiencia de su amor crecerá más profundamente. Cuando nos enfrentemos a una crisis, magnifiquemos a Dios, alabémosle en medio de los problemas, sabiendo que Él ya tiene la solución a nuestros problemas. Glorifiquémosle, porque Él pelea nuestras batallas, Él viene a nuestra defensa. Él nos da las fuerzas y nos da la victoria. Pero tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios victorioso. Nuestra curación de cualquier enfermedad depende mucho en si confiamos que nuestro Dios nos puede curar. Magnifiquemos a Dios en todo. Vivamos con reverencia. Exaltemos a Dios con nuestros pensamientos, palabras y acciones, y cuando lo hacemos, Dios se volverá grandioso para nosotros. Tan grande como el Dios de Abraham. En estos momentos mi mente se deleita sabiendo que Dios es quien me mantiene en armonía y experimentando un gran bienestar. En nuestros momentos difíciles, no es reconfortante escuchar o leer en el Salmo 23.
En ese salmo leemos, que dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Este salmo yo lo he memorizado, según la versión Reina Valera, y hasta lo puedo expresar cantado, o en una canción, palabra por palabra. Lo imposible se vuelve posible, cuando confiamos en Dios, en Yahvé Yireh, el Señor proveerá. Filipenses 4:19 dice, «Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús». A veces, el sufrimiento no parece tener sentido. Pero Abraham sufrió cuando Dios le ordenó que sacrificara a Isaac su hijo en un holocausto. Él obedeció a Dios, y pronto veremos todo lo que Dios le prometió por Abraham haber obedecido al Señor. La parte final de Génesis 22:14 dice, «Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto». Cuando Isaac le hizo saber a Abraham que Isaac veía todos menos el animal para el holocausto, Abraham le contestó con esa seguridad que solo tienen aquellas personas que se prestan para obedecer a Dios, aún en peligro de muerte. Pues Abraham dijo a Isaac, «Hijo, Dios proveerá». Porque Abraham sabía que Dios le había prometido descendencia a través de su hijo Isaac, y Dios debía tener algo preparado para cumplir esa promesa. Abraham sabía que Dios sabía lo que hacía. Como hemos estado viendo, este monte se convirtió en el monte de la prueba. Porque es solamente en un monte de pruebas donde se puede recibir una provisión. En el monte del sufrimiento es donde se descubre nuestra gran necesidad, el cual también puede ser el monte de la entrega total, o el de la adoración en espíritu y en verdad. El monte del Señor donde será provisto, porque es allí, en el monte del Señor, donde Dios proveerá, y lo hará abundantemente. Por lo tanto, Dios proveerá, es una verdad que jamás debemos olvidar. Sin embargo, no es suficiente solo con confesarlo. Muchas veces, es necesario subir al monte de la entrega total, de la abnegación, donde la fe obra por el amor a Dios, y donde dejamos atrás padre, madre, hijos, cónyuges, para hacer la voluntad de Dios. Así que, es posible que se haga necesario subir al monte del Señor, y ver que la provisión de Dios es provisión sin fin. Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 22:14. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22:15. Este versículo dice, «Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde el cielo». Génesis 22:15. Los detalles de Génesis 22:15. Lo primero que vemos en este versículo es una referencia a Génesis 22:11 a 12, que fue cuando el ángel de Yahvé llamó a Abraham según la Biblia. Aquella vez el ángel de Yahvé habló a Abraham así: «Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». En Génesis 22:12, vimos que el ángel de Yahvé a Abraham dijo, «Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Se supone que el ángel de Yahvé habló en nombre de Yahvé Dios. Observemos que este ángel habló como si él fuera el mismo Dios, pues el ángel dijo, «No me rehusaste tu hijo, tu único». Cuando Dios envió a este ángel, Yahvé le dio la potestad de hablar a Abraham como si fuera el Señor quien lo estuviera haciendo. A Saulo de Tarso, Jesús, el Salvador, le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», en Hechos 9:4. Sin embargo, Saulo lo que hacía era perseguir a las personas cristianas de aquel entonces. Como dijimos, en el caso de Génesis 22:15, fue como si Dios mismo estaba hablando, y en el caso de Saulo, perseguir a los cristianos era como perseguir a Jesucristo mismo. Es que ni Dios ni Jesucristo
establecen una separación con sus siervos obedientes. Siempre hay intimidad con el Señor y sus servidores. Esta es una característica en el reino espiritual de Dios. En primer lugar, sabemos que existe una fuerte intimidad entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pues entendemos que ellos son tres personas distintas, pero un solo Dios, y esta unidad es debido a la intimidad sagrada entre los tres. De ese modo, Dios estableció una intimidad, tal vez temporal, entre él y el ángel que habló a Abraham, como Jesucristo sentía intimidad entre él y los siervos de él, a quienes Saulo maliciosamente perseguía. Notemos que el ángel llamó 2 veces el nombre de Abraham, diciéndole, Abraham, Abraham. Y también Jesucristo llamó 2 veces el nombre de Saulo, en Hechos 9:4. Esta es otra característica que encontramos en toda la Biblia. Nosotros somos exhortados a confiar en Dios en todo. Porque también Dios, así como Jesucristo, se deleita teniendo intimidad con sus verdaderos siervos. Dios nos exige a que seamos su primer amor, porque Él desea tener intimidad con cada uno de nosotros. Cuando Dios habla de que hemos dejado el primer amor en Apocalipsis 2:4, nos quiere decir que ya no tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Pues, cuando ponemos el trabajo, la familia, los hijos, las amistades, etc., por encima de Dios, podemos asegurar que acabamos de perder el primer amor hacia Dios. En Marcos 12:30, Jesús dice que debemos amar a Dios por encima de todo. En el caso de no hacerlo, ya no tenemos intimidad con el Señor. El amor a Dios fomenta la intimidad con Él. Santiago 8:4, en la Biblia, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero el Señor lo hará en el momento que Él lo estime adecuado. Por eso debemos tener paciencia con el Señor. Muchas veces nos alejamos de Dios, cuando ya Él está a punto de darnos la bendición que nosotros necesitamos. Algunos seguidores de Cristo creen que el ángel de Yahvé es Dios mismo, hecho mensaje para nosotros, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Jesucristo es el mensajero número 1 procedente de Dios. No solo esto, también creen que el ángel de Yahvé es el mismo Jesucristo que aparecía en el Viejo Testamento. Esos seguidores de Cristo se apoyan también en que, en el Nuevo Testamento, el ángel de Yahvé no se menciona en ningún versículo. Tengamos en cuenta que la palabra ángel significa mensajero, por lo cual no hay un mejor mensajero de Dios que Jesús el Salvador. Pues por medio de Él conocemos al Padre, somos reconciliados con el Padre, y somos salvos. Dios desea que actuemos justamente, que amemos la misericordia, y que caminemos humildemente con Él. Humillémonos, pues, bajo su poderosa mano para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo, como se entiende en 1 de Pedro 5:6. Seamos obedientes, ya sea haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, o dejando de hacer lo que Él ha prohibido. Entonces, lo que importa es si lo que estamos haciendo viene de la obediencia a Dios. Así como el sacrificio de Abraham, el cual fue hecho por obediencia a Dios. Génesis 22:15 afirma que el ángel de Yahvé se dirigió a Abraham desde el cielo. Como dijimos ya, en otra ocasión, Abraham debió notar que la voz del ángel se escuchaba desde muy alto. Como cuando un avión está anunciando con altoparlantes, bocinas, mientras vuela a cierta altura. Dios tiene muchísimas maneras para comunicarse con un ser humano. Es muy difícil que alguien que cree en Dios alguna vez en su vida no haya pensado que es Dios, hablándole para corregirle algo que es indebido, o para informarle acerca de algo. Es que la conciencia de una persona creyente se convierte en un mensajero de Dios. Por eso,
nosotros tenemos que saber distinguir cuando Dios nos habla. Con referencia a la naturaleza de este tipo de acontecimiento, el seguidor de Cristo no debe dar mucha mente de cómo sucedieron las cosas con Abraham. El creyente simplemente debe aceptar que lo narrado aquí, simplemente de veras sucedió, y tomarlo por fe. Pues, este tipo de envío de parte de Dios no conlleva el propósito para que el lector de la Biblia esté buscando los detalles de los hechos, sino que el propósito es que el lector aprenda a tener una buena relación personal con Dios por medio de la fe, y por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que así tengamos participación en el plan que Dios tiene para la humanidad. Es una necesidad muy elevada que cada uno de nosotros tenga comunión con Dios. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos vídeos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.